Bueno, les damos la bienvenida desde Prodesi a todos los que se han inscrito y se han interesado sobre este tema. Antes de hacer la presentación de nuestra disertante de hoy, le voy a ceder la palabra al doctor Joaquín Otaegui, que va a hacer una breve presentación sobre la Asociación Prodesi, especialmente para aquellos que no la conozcan. Joaquín. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Débora, gracias a todos los que están acá presentes. Les comentamos que Prodesi es una asociación civil conformada hoy en día por abogados que se dedica a la promoción de los derechos civiles, el nombre no es muy difícil de entender, y promovemos y defendemos la dignidad del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Todo ese, y lo acompañamos durante todo ese tránsito porque hoy en día se generan determinadas situaciones o problemas en las cuales la gente se ve empujada a intervenir o a participar en situaciones que no hacen a sus creencias o concepciones o convicciones. Por eso en Prodesi nos dedicamos a asesorar y ayudar a la gente para que conozca hasta dónde puede resistir lo que no es de su agrado o le incomoda. ¿Cuál es el derecho que tiene? Por eso promovemos instrucciones o conversatorios sobre lo que es la objeción de conciencia, y en este caso estamos haciendo un conversatorio sobre los problemas que trae lo que es el aborto, la persona de la concepción, desde antes, los dramas que tiene la mujer antes de ir o participar en un aborto, lo que es el consentimiento informado, que generalmente no se cumple, no se le explica bien a las mujeres qué consecuencias tiene el aborto para ellas como seres humanos, como personas, y los inconvenientes que vienen después del aborto, o lo que se llama el síndrome post-aborto, que existe y está y no se le explica a la gente. Esa es nuestra tarea desde Prodesi, y dentro de lo que es el concepto de la concepción y muerte natural también se encuentra el derecho a conformar una familia normal, que es lo que no se explica hoy en día, o se cree que con simplemente determinadas clases o formaciones de lo que se denomina educación sexual integral se puede llegar a una comprensión sencilla, como si fuera algo, un trámite fácil de hacer, y no se explica todas las consecuencias que tiene o se mal explican, y el derecho que tienen los padres a educar y a formar a sus hijos para que comprendan realmente dónde se encuentran, hasta dónde pueden llegar y qué es lo que pueden hacer. Bueno, esa es la función de Prodesi, que es asesorar no solo a los profesionales de la salud, sino a los auxiliares, a los docentes, a los padres. Y ahí y en esa tarea y en estos conversatorios es donde nos encontramos. Este conversatorio va a ser grabado, como ya saben, va a estar disponible, es para que sea distribuido para aquellos que tengan interés, y a aquellos que quieran colaborar con nosotros se los vamos a agradecer. Esto es sin cargo, sin costo, pero tiene un costo, digamos, o un esfuerzo económico para nosotros. Así que a todo aquel que quiera ayudar a Prodesi puede hacerlo. Prodesi está en todas las redes sociales, está en Facebook, en Instagram, en Twitter, y la pueden buscar por internet, y, y ayudarnos a seguir desempeñando nuestro trabajo. Nada más que es una asociación sin fines de lucro, así que no es que lucramos con esto, sino sencillamente pagamos los costos de estos conversatorios con la ayuda que ustedes nos dan. Así que bueno, desde ya gracias, eso es Prodesi, y espero que les sirva y que les sea útil. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, antes de presentar a la doctora Cristina Petit, la dinámica de este encuentro va a ser una exposición sobre el tema que nos convoca, dado por la doctora Cristina Petit, y luego vamos a dejar un espacio para preguntas, que las preguntas las vamos a canalizar a través del chat, que van a estar direccionadas a los anfitriones o coanfitriones, así que ahí todo el tiempo que ustedes quieran escribir, bienvenido sea. También hemos recibido las preguntas que ustedes nos han mandado en la inscripción, que las ha leído también la disertante, y si alguien quisiese abrir el micrófono para poder hacer la pregunta de manera oral, puede levantar la mano, ¿no es cierto?, aquí con el iconito para participar. Pero eso lo vamos a hacer al final, después de la exposición. Bueno, paso a presentar entonces Cristina Petit, es psicóloga por la Universidad Católica de Córdoba,
directora de investigaciones sobre violencia, medios de comunicación, jóvenes, abuso mediático y ciberbullying. Ha sido asesora en la legislatura de Córdoba, en la redacción de varias leyes. Es profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba, docente de la especialidad en Psicología Jurídica de la Facultad de Psicología, docente de la especialidad de Psicología de la Adolescencia con orientación a Psicología del Desarrollo, docente de la Maestría en Mental de la Facultad de Psicología y Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido capacitadora de psicólogos y trabajadores sociales para equipos de atención en crisis en hospitales y miembro de un equipo para sanación de heridas post-aborto. También ha realizado publicaciones como la coordinación de un libro sobre abuso mediático, los rostros de las violencias en los medios y la producción de subjetividades. Además es ex vicedecana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, Cristina, te escuchamos entonces, nos ponemos a disposición de lo que hoy tenés para darnos, de acuerdo a todo lo que venís trabajando hace muchos años, y te agradecemos desde Prodesi tu generosidad en esta posibilidad de que te podamos escuchar. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Débora. Buenas tardes a todos. Una alegría poder compartir. También vuelvo a decir que he leído todas las preguntas que me han llegado. Muchas se van a ir contestando, digamos, a lo largo de la charla, de la disertación, y si no, al final tienen la oportunidad de hacerlo. También queda el Power para ustedes. Queda el Power inclusive con todas las referencias o bibliografía, como me han pedido, las referencias científicas y demás. Así que todo eso está dentro del material que está en el Power. Bueno, vamos a comenzar a ver si... Bien. ¿Se ve el Power? Ahí se está abriendo. Bien. Como Sí, verán, ahí se ve. el título que le hemos puesto a esta clase, a esta charla, es Impacto Afectivo y Social. No es solo... yo quería decir algo. Lo dijo Débora, pero recuerden que yo soy psicóloga, o sea, esa va a ser la perspectiva, la mirada, ¿no es cierto?, desde dónde vamos a hablar y analizar y dar cuenta. Bueno, el impacto afectivo y social en la mujer. O sea, esto ya nos está hablando de que no es solo sobre ella, sobre su afectividad, sino también sobre su entorno, tanto en el pre como en el post-aborto. Vamos a... Cristina, si podés desplegar para que se vea en su totalidad el PowerPoint. Ah, sí. Perdón. Gracias. Ahí está. A ver. Es la copita. Sí, pero todavía no sé, a veces demora. Ahí está. Bien. Esta clase la vamos a ver en dos partes. En la primera vamos a ver, digamos, la maternidad vulnerable, dentro de eso, bueno, áreas de vulnerabilidad, condiciones, atención en crisis frente a la vulnerabilidad, embarazo no esperado o inesperado. Y en segunda parte, las consecuencias psicológicas del aborto. Como verán, estamos dentro de lo que llamamos las problemáticas de salud, ¿no? Mirado desde la psicología, pero vamos a tomar cosas, ¿no es cierto?, de la psiquiatría, de la medicina y demás. Bien, como sé que hay mucho, o sea que es heterogéneo el público, vamos a ver cuál es la perspectiva de análisis de la psicología. La psicología tiene, como toda ciencia, su particular punto de vista, tiene un enfoque específico del hombre, de su interioridad, de sus vínculos, de la sociedad y de la cultura, mira las conductas y los conflictos humanos, tanto los internos como los externos, y la psicología como ciencia sirve para explicar, para comprender,
para interpretar y predecir fenómenos emocionales, afectivos, vinculares y cognitivos, en todas esas áreas. Y también yo quise poner lo de la psicología social, que es un área, una rama, porque nos habla de los intercambios y los vínculos entre las personas. ¿Cómo podemos, esto es solamente para comenzar, cómo podemos definir a la psicología? Porque por ahí hay tanto debate, o que están en esta línea, la otra, y acá vamos a tomar, digamos, la totalidad, ¿no? Y vamos a tener en cuenta. Podemos definir a la psicología como el estudio de la experiencia humana, también como el estudio de la conducta, como el estudio de motivaciones e intenciones de las conductas que llevan a los hombres, en este caso a las mujeres, a actuar, el estudio de la función adaptativa del comportamiento, o sea, cómo hay condicionantes o no para adaptarse para determinados comportamientos o formas de actuar, es el estudio de la mente humana, de la conciencia, también es el estudio del inconsciente, o sea, el aporte de la psicología profunda sobre que hay algo que aparece, que es lo manifiesto, y algo que está latente. Esto lo vamos a ver en el caso, ¿no es cierto?, de las consecuencias del aborto. Es el estudio de la percepción, o sea, cómo el ser humano, cómo la persona procesa la información, y el estudio de la persona y su entorno, los vínculos y la influencia. Bien, en cuanto a las teorías, yo he tomado cosas de distintas teorías, de todos los aportes, para aquellos que conocen o quieren o se preguntan, teorías conductistas y neoconductistas, teorías fenomenológicas, teorías del estructuralismo genético, que es la teoría que se encargó de ver el desarrollo de la inteligencia, aportes del psicoanálisis humanista de Erich Fromm, aportes del psicoanálisis clásico, teorías de la psicología profunda y aportes de la hermenéutica. Bien, una definición o aclaración importante es tener el concepto de persona y el concepto de personalidad. Cuando hablamos de persona, hablamos de una perspectiva filosófica, ontológica, antropológica, donde tenemos, la persona tiene la autarquía, ¿no es cierto?, la relación con nosotros, está orientado al bien y la belleza, a una libertad responsable, a construir una identidad, tiene una afectividad, comunicabilidad y corporeidad. Y después está el concepto de personalidad, que es el concepto psicológico, o sea, para distinguir. Y la personalidad es una totalidad integrada, donde confluye lo constitucional, o sea, lo que viene heredado y congénito, o sea, lo dado, lo constitucional, lo ambiental, que tiene que ver con lo educativo, lo formativo, lo socioeconómico, ambiental, y lo opcional, que es aquello que el sujeto sería donde está la libertad de la persona y que es lo particular que ella elige, opta, ¿no es cierto?, ese sujeto activo y abierto a un proyecto. Bien, si queremos ver, me interesa lo de la personalidad, fundamentalmente para entenderlo, pero porque también dentro de la personalidad es importante el concepto de esquema corporal, que va a tener mucho que ver en lo que es los daños, ¿no es cierto?, o el síndrome post-aborto. Bueno, lo constitucional ya dijimos, es lo que está heredado, lo que viene dado. El temperamento es la capa instintiva afectiva de la personalidad, es esa energía, esa sensibilidad que cada uno trae, una predisposición a ser de determinada manera, qué sé yo, cuando uno ve un bebé por primera vez, le genera algo, ese bebé tiene ya una tónica propia. Y después está el esquema corporal, que es el registro subjetivo del yo corporal, la vivencia, la posición y movimientos del cuerpo en el espacio, o sea, cómo vivo mi cuerpo, cómo registro, y cómo registro lo que pasa en mi cuerpo, lo que le sucede a mi cuerpo.
de acuerdo a las experiencias adquiridas. El esquema corporal, por ejemplo, acá hay muchos abogados, tiene que ver con lo que se evalúa generalmente a veces en las pericias psicológicas cuando hay traumas, accidentes, invasiones, etc. Abusos, etc. Y el carácter es la estructura más social, es la que se va a ir educando, formando, ¿no es cierto? Porque es el individuo que va a armar esa capa donde va a incorporar valores de su cultura, valores, pautas familiares, ¿no es cierto? Y tiene que ver con lo volitivo, con la voluntad, con lo intelectual. Y el carácter tiene que ver también la calidad y la fortaleza del vínculo que ha establecido el niño con el mundo adulto, ¿no es cierto? Esa forma particular que ha tenido ese niño, que después es persona, de incorporarse. Bien, vamos a ver lo de maternidad vulnerable. Vulnerabilidad es un concepto que últimamente se usa mucho, deriva del latín vulnerabilis, vulnus, que significa herida, y el sufijo habilis, que significa posibilidad. O sea, una mayor posibilidad de ser herido. O sea, la vulnerabilidad es el riesgo que una persona o grupo puede sufrir frente a peligros eminentes, físicos, psíquicos, existenciales, desigualdades económicas, políticas. O sea, cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de debilidad, de flaqueza, de abandono, de riesgo, de amenaza. Esto lo he sacado de un médico muy interesante que falleció ya acá en Córdoba, un médico docente de la Universidad Nacional, un médico ginecológico, y que él decía que toda maternidad está marcada por la ambivalencia. Todo embarazo, aún los embarazos buscados, deseados y demás, es una situación de crisis, porque hay una crisis de incorporación, ya sea por idealización, por negación, por dificultades, etc. Lo que hace que comprendamos el estado de vulnerabilidad que vive cualquier mujer embarazada. O sea, de por sí el embarazo es un estado de ambivalencia, de aceptación y rechazo, de miedo y de alegría, etc., de la mujer embarazada. Entonces, asumir, entender nosotros esta ambigüedad es clave para comprender el fenómeno del aborto. Bien, cuando hablamos de desequilibrio o desorganización, tenemos este esquema que nos ayuda, es un esquema donde vemos desde la gracia divina, el sentido existencial, en un segundo plano la inteligencia y la voluntad, y después la afectividad, que va a lo ligado al cuerpo. Bien, en el orden, la gracia ilumina, el sentido existencial ilumina la inteligencia, la voluntad y la afectividad, y la persona actúa. Pero ¿qué pasa cuando hay una maternidad conflictiva y una ruptura de equilibrio? Y pasa que la afectividad va a inundar la voluntad, o sea, la afectividad es los sentimientos, ¿no es cierto?, de angustia, negativo, confuso, lo que sea, en estados vulnerables, ¿no es cierto?, va a inundar la voluntad, la va de alguna manera a manejar, o a la inteligencia, y de ahí al sentido existencial, a la gracia. O sea, se desequilibra la forma de poder, de equilibrio de la persona. Bien, todo embarazo no esperado es un estado de shock en la mujer, ¿no? Porque si no, vemos el aborto y no vemos los procesos antes. O sea, hay un estado de shock en la mujer y en todo su entorno socioafectivo, en todo su entorno socioafectivo, de aquellos que saben, que la acompañan, que presionan o no, que opinan, etc.
Bien, lo que tenemos que ver es, bueno, ¿qué pasa en un estado de vulnerabilidad de la mujer que está embarazada, ¿no es cierto?, que tiene un embarazo no esperado? Tiene tres caminos: tener el hijo y darlo en adopción, y someterse a un aborto. Estos son los tres caminos que tiene la mujer que ha tenido un embarazo no esperado. Bien. Frente a esto, la mujer se encuentra en un dilema psicológico, estamos hablando, ¿no?, desde la perspectiva psicológica. Tiene un dilema entre lo que piensa, lo que siente y cómo va a actuar. Y cuando decimos dilema es que no necesariamente lo que piensa se condice con lo que siente, ni con lo que quiere actuar o va a actuar. Bien. Fases, acá vemos las fases de la reacción de la mujer. Primera cosa, la mujer no puede pensar, y menos decidir libremente en estado de shock. Esto ya empieza a darnos cuenta. O sea, en estado de shock nadie puede decidir libremente. Digo porque después vamos a ver por ahí la ley que diga en 10 días tiene que decidir libremente. Nadie en estado de shock decide libremente en 10 días. La mujer no logra ver la dimensión del problema en su complejidad. La negación de esta etapa hace percibir el feto como célula, no permite ver la dimensión de la toma de decisión. O sea, la mujer no tiene posibilidad de dimensionar, digamos, la complejidad de la decisión que va a tomar. Hay una hostilidad que implica el riesgo de jerarquizar solo los elementos negativos del embarazo. O sea, entra por ahí en un sentimiento, en un registro de hostilidad, donde solo ve lo negativo del embarazo, de este embarazo, y no puede mirar todo el contexto, ¿no? Y también puede entrar en una fase, en la última fase de depresión y reorganización. Se podría esto decir que si la mujer se deprime, ¿no es cierto?, y tiene el tiempo de deprimirse, cuando uno se deprime se conecta con lo que siente y se reorganiza internamente, tendría como una libertad o lograría una libertad para decidir. Una percepción menos cabal y profunda de la situación, o sea, una percepción en proceso sería esto, ¿no? Bien. Entonces, acá nos tenemos que preguntar frente al embarazo no deseado, inesperado, en estado de shock, ¿qué capacidad y posibilidades tiene la mujer de decidir libremente? Porque esto es lo que generalmente se dice, se comenta. Pero entonces, ¿qué capacidad y posibilidad tiene la mujer de decidir libremente? Yo hice como 4 etapas de lo que sería etapas del desarrollo. Desarrollo acá es el concepto evolutivo. Entonces, en la adolescencia temprana, más o menos entre los 12 y 14 años, no tiene ninguna posibilidad. No tiene ninguna posibilidad de elegir en libertad. De una adolescencia media, 15 a 17, casi ninguno también. Está en estado de shock. Y esa personalidad, por eso habíamos visto el concepto de personalidad, está en formación. Su yo, ¿no es cierto?, su yo, su conciencia, está en estado de formación. No tiene los mecanismos de defensa ni los mecanismos del yo para poder realmente evaluar, compensar y discernir. En una adolescencia tardía, sobre los 18 a 22 años, por decirlo, nunca es una cosa tajante la edad, podemos decir que tiene alguna. Y en una persona adulta, que sería de 25 años en adelante, y no siempre tiene la capacidad. A veces puede tener la capacidad de hacerlo en libertad. Pero fíjense que la ley 27.610, en su artículo 8, dice, a los 16 años, plena capacidad por sí misma para prestar consentimiento. Este es
esto es una aberración. O sea, es imposible que una persona a los 16 años, por su estado, nada más que por su estado evolutivo, ¿no es cierto? Por su estado evolutivo, por su personalidad, por el desarrollo de su personalidad, no tiene posibilidades, y menos en estado de shock. O sea, porque hay que ver la madurez de esa conciencia, la madurez de esa personalidad, más el estado de shock. La madurez, o diría, en proceso de madurez. O sea, todo adolescente está en proceso de madurez. Todavía no ha llegado a su madurez. Calculen que nosotros decimos que sobre los 16, 17 años van adquiriendo la capacidad de pensamiento abstracto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué capacidad puede tener a los 16 años de prestar un consentimiento? Y menos en estado de shock. Bien. El hecho de que las decisiones muchas veces deban tomarse con premura hace que se realice en momentos en que la mente, bueno, la mente no logra evaluar, sopesar claramente los elementos en juego. Cuando la decisión debe tomarse con premura. La ley 27610, en su artículo 5, dice que en un plazo, acá había una pregunta sobre esto, me acuerdo, en un plazo máximo de 10 días corridos, desde el requerimiento, debe tomar la decisión. Entonces, cuando nosotros estamos en un hospital y estamos atendiendo en crisis, desde que la vemos por primera vez o nos la derivan al grupo de atención en crisis, en aquellos hospitales que lo tienen, hay 10 días corridos para que tome la decisión. Como verán, esto también es un absurdo, una falacia, ¿no? Bien. Toda persona, cuando toma decisiones, tiene dependencia. Generalmente nosotros tenemos, no quiero decir fantasía, pero la idea idealizada de que tomamos decisiones totalmente incondicionadas. Y no es así. Las personas tienen dependencias cuando van a decidir. Hay una psiquiatra, que en este momento no recuerdo el nombre, ya me va a salir, que habla de las decisiones, de las dependencias, cuando se toman decisiones. Primero es la dependencia de la aprobación de los demás. Siempre en alguna medida, y más en caso de mujeres jóvenes y demás, tienen dependencia de la aprobación de los demás. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a pensar? Si yo tengo una relación así como muy de mucho compromiso afectivo con esa persona. Dependencia respecto de personas determinadas, dependencias de determinadas personas. Elizabeth Lucas es la psiquiatra que plantea esto. O sea, cuando tengo dependencia de determinadas personas que a lo mejor idealizo o tengo así como muy valoradas, la dependencia social y cultural, la dependencia de los propios caprichos o injusta autolimitación, o sea, la persona tiene caprichos, prejuicios, etcétera, y depende de ellos, tiene una dependencia, y la dependencia de los propios estados de ánimo. Esto para ver que cuando se va a tomar una decisión, no es, digamos, que se toma en un mar de libertad, digamos, transparente. Bien. Yo decía, bueno, ¿cómo miramos a la mujer? Fíjense que la mujer, yo diría, la mujer que queda embarazada, no, en un embarazo no esperado, imprevistamente, está en estado de shock, tiene la influencia familiar o de los familiares que participan, la respuesta del padre del niño que está gestando, las opiniones de los médicos, le supone un cambio de proyecto de vida, la presión social y el shock inesperado. Fíjense todo el acoso que hay, ¿no? Todo el acoso que hay para tomar una decisión. Bien.
porque digo, yo creo que hay que ir contextualizando, la situación de la mujer. Bien, el aborto. ¿Cuáles son las motivaciones, ¿no es cierto?, para que implican, digamos, abortar? Las motivaciones que llevan a abortar pueden ser múltiples. Primero, el estado de absoluta dependencia personal o emocional. Los menores de edad generalmente deciden los padres o las mujeres obligadas por su pareja. O sea, hay un estado de dependencia cuando se toma la decisión de abortar. Condiciones socioculturales, condiciones socioeconómicas extremas, y a veces el lenguaje que se está utilizando como solucionar el problema. Ustedes saben que el lenguaje determina, cuando la palabra tiene el poder de determinar, entonces solucionar el problema puede ser un elemento inductor en momentos de shock de la noticia, que no le permite pensar, También hablar de gestación, de células que evocan reacciones emocionales, sentimientos de pertenencias y demás. Y entonces puede ir, la decisión puede bascular entre la indiferencia y la ternura, entre la despreocupación y el sentido innato del cuidado, o sea, en ese, como un gran abanico, ¿no? Como un gran abanico. También es importante el papel del hombre, del padre, del niño, es importante, que condiciona situaciones de control, situaciones de maltrato. Puede haber motivaciones no conscientes, que ya vamos a ver cuáles son las motivaciones no conscientes. Y lo que es importante aclarar, la mujer que piensa abortar no es una asesina. Está absolutamente, dicho de alguna manera, acosada por una situación que la desborda y que no tiene el acompañamiento suficiente, no tiene elementos de claridad, no tiene quien la haga ayudar a pensar. Por ejemplo, yo pensaba un día charlando con una médica que es objetora de conciencia en un hospital público acá en Córdoba, y ella me dice, bueno, yo llegan y le digo, yo soy objetora de conciencia. Realmente esto dice y no dice, digamos. O sea, la mujer, por más que la médica te diga yo soy objetora de conciencia, ¿hasta dónde entiende a alguien joven? ¿Hasta dónde entiende a alguien con limitaciones socioculturales? ¿Y qué está entendiendo, ¿no? ¿Hasta dónde puede, digo, la deja sola eso también? Por más que la médica se llevará, digamos, la tranquilidad de que le dijo que es objetora de conciencia, pero eso no ayuda a la persona. Es más, yo diría la deja sola. Yo soy objetora de conciencia, como decía, bueno, y vos arreglate con lo que tenés, digamos, o sea, fíjate lo que vas a hacer. Bueno. Motivaciones no conscientes que llevan al aborto. Esto es importante porque las motivaciones no conscientes tienen que ver con el maltrato. La persona que ha sido maltratada en la infancia, que ha tenido abusos, abandonos, rechazos, sufren un proceso de deshumanización que lo hace más propensa a deshumanizar a los hijos a la hora de abortar, digamos. Eso de alguna manera es un trampolín para una motivación no consciente para optar por el aborto. También, frente al embarazo, muchas mujeres están carentes de recursos afectivos. En el caso de las chicas jóvenes, no tienen fortaleza yoica para enfrentar la crisis de incorporación, prevalece el sentimiento de temor, ¿no es cierto? No logran superar la crisis, quedan estancadas en la crisis o paralizadas en la crisis, o del miedo, ¿qué vas a hacer con tu vida? Es como si se acabara el mundo. Y no hay, digamos, un acompañamiento en esto, que las situaciones, que las
situaciones de crisis, la atención, quiero decir, en crisis se hace, se ve todas las salidas, o sea, todas las salidas posibles, económicas, de vivienda, de sostén, de acompañamiento, etc. Y después también porque aparece una ambivalencia, amor-odio, aceptación-rechazo en torno al bebé en los primeros meses. Entonces, todo esto son motivaciones no conscientes que te llevan al aborto. Bien. En el embarazo se intensifican los conflictos no resueltos de la infancia, ¿no es cierto? Y están más propensos a negar el vínculo pobremente registrado con sus hijos. Esto es un poquito más de lo mismo, pero hablar de deshumanización. La deshumanización, ¿no es cierto?, del niño, del bebé, deshumanizarlo, ya sea en cómo nombrarlo o fundamentalmente, o porque es un conjunto de células o un fenómeno, etc., lo lleva a percibirlo como un manojo de tejidos, facilitando recurrir al aborto. Facilitando recurrir al aborto. Bien, entonces ahora nos preguntaríamos, ¿el aborto deja secuelas? ¿En quién? ¿En quiénes? Bien, todo aborto, muchos lo saben, pero lo vamos a repasar, ya sea el aborto quirúrgico o el aborto químico. Ambos procedimientos implican una invasión en el cuerpo de la mujer. Y en ambos procedimientos va a sentir dolores, sangrados, malestares, va a registrar una serie de sentimientos, de sensaciones, de percepciones y de cambios corporales y un gran malestar. Bueno, ahí yo puse en el primer trimestre, generalmente hacen aspiración manual, en el succión o aspiración de vacío, dilatación o curetaje, el misoprostol, el famoso misoprostol, ¿no es cierto? Como que si tomara una pastillita y no pasara nada y en realidad trae dolores, descomposturas, etc. En el segundo trimestre, entre las 12 y 28 semanas, tenemos la dilatación y evacuación, histerectomía, inducción al parto prematuro, y en el tercer trimestre, 28 a 30 semanas, tenemos histerectomía e inducción a parto prematuro. Bien. Disculpen, las voy mirando en otro lado porque... el impacto del aborto. Todo cuerpo se prepara, ni bien, eso lo sabemos los médicos, pero aparte, digamos, hay una percepción también en la persona, ¿no? Todo embarazo, todo organismo se prepara para las modificaciones grávidas. Tiene una modificación en sí mismo, una modificación del esquema corporal y una modificación de la imagen inconsciente de su cuerpo. Entonces, cuando se busca interrumpir con el aborto, lo que pasa es que se produce una frustración en dos niveles. Una frustración en dos niveles. Una sería la cicatriz uterina y otra la cicatriz emocional, que ella se expresa en el tiempo. Esos serían los impactos del aborto. La cicatriz uterina, o sea, aquello que sucedió en el cuerpo, en la interioridad, y la emocional, que generalmente se expresa en el tiempo. Bien, el aborto, esto lo saco de un médico que, como les decía, un médico cordobés muy interesante, que fue el primero que dijo, ojo, hay dos víctimas, y la primera víctima es la mujer. En el aborto hay dos heridas. Él hablaba de la herida humana y de la herida espiritual. La herida humana es la herida visible, aquello que se puede percibir, que se puede sentir,
que es visible. La mujer que aborta deja atrás secuelas en su pareja y en sus hijos. Generalmente esto no se habla de esto, pero la mujer que produce un aborto genera un montón de, un vínculo y un montón de reacciones con sus hijos, con los hijos que tenga antes del aborto o con los hijos a posteriori del aborto. Un ejemplo de esto me decía una mujer que había abortado ya 2 veces y después tuvo hijos, que bueno, ella había caído en una tristeza, en una depresión y demás. Y bueno, con el tiempo hizo unos procesos de sanación, justamente con este médico Sinclair Marcalapuf, y un día los hijos le dicen, pero mamá, vos te reís ahora, vos tenés sentido del humor, nosotros creíamos que vos no podías disfrutar. O sea, fíjense lo que percibían de la discapacidad, una madre triste, una madre que abandona, dicho de alguna manera, porque la tristeza te deja fuera, ¿no?, del vínculo. Bien. En la observación clínica vemos que las mujeres que han abortado tienen serias perturbaciones como consecuencias, y todo aborto provocado por cualquier motivación lleva a un duelo patológico. Es un duelo patológico por un feto, por alguien del que no se pudo despedir. Es un bebé perdido, pero que queda, digamos, como en la fantasía, dicho de alguna manera, pero no se ha podido despedir, no ha habido duelo. Y todo aborto es una pérdida. Por lo tanto, todo aborto es un duelo. Bien. La herida espiritual. Detrás de los signos visibles se esconde una herida moral y espiritual que afecta a millones de mujeres. Es una grave experiencia de una muerte no reconocida, o sea, como decíamos recién, no hubo funeral, no hubo duelo. La mujer siente miedo, un castigo a Dios, aunque no sea creyente, ¿no? Hay ese sentimiento existencial, ¿no? Hace poco me comentaban que se acercó una chica que había quedado embarazada, ya no sé si con padre o no interesa, pero estaba embarazada, y tocó timbre en un monasterio para decir qué podía hacer, porque ella había abortado una vez y ahora iba a tener un hijo, y tenía miedo del castigo, de que le pasara algo por haber abortado el hijo anterior. Esto es una cuestión que emerge ontológicamente en las personas. La mujer siente, ahí está, la mujer siente miedo al castigo, miedo a Dios. El aborto es la primera experiencia de un pecado grave, aunque no se sea católico, no se sea cristiano, no se tenga conciencia, pero hay un registro de que ha pasado algo grave, de que uno ha roto un código con la naturaleza, dicho de alguna manera. Y entonces en esa herida espiritual entra en una ambivalencia. Encontrar a Dios o abandonar a Dios. Estas son 2 actitudes que uno las va encontrando en las mujeres que han abortado. De hecho, buscan alivio en sectas, en otras religiones, e intentan un duelo por esa pérdida. Intentan un duelo en esa pérdida. Ahora que digo esto, es importante ver, fíjense que en esta cosa culpógena, una de las yo no tengo una investigación sobre eso, pero sí tengo datos empíricos, que muchas mujeres que han abortado y hacen terapia psicológica y o psiquiátrica a veces, no lo dicen. O sea, hablan de que se sienten mal, que están deprimidas, lo que fuese que le pasa, pero no comentan el aborto, ¿no? Los otros días pasó un caso de una mujer que contaba de 28 años, era su segundo aborto, y bueno, no se había animado a decírselo a la psicóloga, entonces esto no lo puede trabajar tampoco, ¿no? Pero porque lo oculta. Generalmente se oculta. La mujer, esto me lo decía una mujer que había abortado 2 veces, uno se siente tan mal, tan vergonzosa, que no lo puede compartir. Bien. ¿Cómo vivencian las mujeres un aborto reciente? En el periodo inmediatamente posterior al aborto, ya sea
quirúrgico o medicamentoso, la mujer está marcada por una ambivalencia. Primero hay un alivio ante la ansiedad y el miedo del embarazo no deseado, ¿no? La maternidad proyectada era una experiencia común imposible de ser, por lo que la terminación abrupta es como un alivio. Pero por otra parte, los estudios psiquiátricos y psicológicos muestran que la mujer entra en un episodio de sufrimiento agudo, ¿no es cierto?, con distintos significados. Con el paso del tiempo entra en un episodio de sufrimiento agudo. Voy a prender la luz que se me ha oscurecido. Vamos a ver qué es un duelo, porque lo que la mujer entra en un duelo, más consciente o menos consciente. Hay un duelo después del aborto, un duelo no resuelto, un duelo no aceptado, etcétera, pero hay. Cuando perdemos algo, cuando tenemos una herida, ¿no es cierto? Cuando pasa algo en nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, sucede un duelo. ¿Qué es un duelo? ¿Cuándo aparece? El duelo son conjuntos de manifestaciones, tanto fisiológicas, emocionales, intelectuales, de conductas, espirituales, como consecuencia de una pérdida. Yo puedo perder algo concreto, objetivo, o algo fantasiado, ¿no es cierto? El duelo es un dolor total, biológico, psicológico, social, familiar, el duelo, y las mujeres van a atravesar este duelo, aunque no lo quieran hacer, aunque no lo enfrenten, van a padecer las consecuencias del duelo. Bien, ¿cuáles son las etapas de un duelo? Primero, en todo duelo hay un impacto y una negación. Hay inquietud, confusión, oleadas de angustia, llanto, ahogo, agitación, temblores, etc. Después viene la conciencia de la pérdida, muy desorganizado, o sea, he perdido, tengo ansiedad, se ponen agresivos, impotencia, trastornos en el sueño, pesadillas y demás. Es la conciencia todavía desorganizada de una pérdida. En un tercer momento se va a un retraimiento, la persona se aísla, se pone obsesiva con acontecimientos, se siente desamparada, entra en estado de depresión, de tristeza, de impaciencia. En un cuarto momento empieza el reacomodo, la cicatrización. La persona puede, si ha tenido elementos para elaborar, comenzar a tener una perspectiva, a proyectarse, ¿no es cierto? Comience a evaluar qué ha perdido y lo que le queda por conquistar, y recupera el control de su vida. Y en una etapa posterior y última es cuando se recupera y puede sanar ese dolor, ¿no es cierto?, esa pérdida, la acepta, enfrenta lo vivido y puede salir del dolor. Eso serían las etapas de un duelo normal. Pero en un aborto no hay duelo normal. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con el aborto deja secuelas en quién o en quiénes. ¿Qué secuelas puede dejar el aborto? ¿En quién? ¿En quiénes? ¿Cómo? El aborto puede considerarse una experiencia traumática y violenta que atenta contra la integridad de la mujer. Esto es de una médica psiquiátrica de la Universidad Javeriana, que investiga sobre las consecuencias del aborto, que muchos me preguntaron. En la Universidad Javeriana se ha investigado bastante sobre el trauma del aborto. Entonces, una experiencia traumática y violenta, porque hay invasión, sea por una intervención quirúrgica o sea por una toma de medicamento.
Lo mismo ese medicamento genera un proceso, ¿no es cierto?, interno, que la mujer lo padece. Bien. Esperen que me confundí. Deja secuelas. Bien. El trauma. ¿Qué es un trauma? Etimológicamente es una herida en sentido figurado, un desastre, un fracaso. Entonces, se trata de experiencias que dejan una marca, un sello, un acontecimiento, digamos, que fracturan el interior de la persona. Y frente a todo hecho traumático, la persona necesita encontrar una salida, e intenta encontrar una salida a través de distintas conductas, que inconscientemente utiliza para mantener el equilibrio de su personalidad. Acuérdense lo de la personalidad, o sea, entre lo dado, el esquema corporal, el temperamento y el carácter. Utiliza para mantener el equilibrio de su personalidad, que generalmente son los mecanismos de defensa. Una de ellas es la incapacidad de manifestar emociones, ternura, ya que tenemos miedo a ser rechazados y que no nos atrevemos a ser nosotros mismos. O sea, frente a algo traumático, tenemos miedo al rechazo de lo que nos pasó, ¿no es cierto? Queremos callar, queremos gritar, lo que necesitamos lo callamos, lo que callamos lo necesitamos, nos sentimos culpables y la tristeza y el llanto van ganando en nuestro interior. Eso es lo que pasa cuando hay un trauma. Un trauma es una cuestión invasiva, violenta, ¿no? Y como dijimos, el aborto es un trauma. Toda herida es un daño, una pérdida, bueno, que dijimos se desencadena el duelo. Bien, ese duelo, ¿es posible elaborarlo, sanarlo? Una pregunta. Bien. Consecuencias socioafectivas del aborto. Veamos las secuelas del aborto en la mujer. Desde el registro con pacientes e investigaciones, la comunidad científica, yo me he basado en psicólogos y psiquiatras, ¿no es cierto?, por el campo desde el cual abordo, ha consensuado sobre la aparición que a posteriori del aborto sean voluntarios o naturales. Nosotros nos interesa el aborto voluntario, pero también pasa en los abortos naturales. Hay una variedad de trastornos a los que se designó síndrome postraumático del aborto, el famoso SPA, síndrome postraumático del aborto. Esto está consensuado en la comunidad científica, psiquiatras, ginecólogos, psicólogos, con estudios e investigaciones. El síndrome post-aborto es un concepto que lo introdujo Vincent Montgomery Rue en 1981. Él primero hablaba de trastornos de estrés postraumático. Trastornos de estrés postraumático. Frente a un trauma vienen los trastornos. Viene todo un síndrome, se llama, porque es un conjunto de síntomas. Bueno, ahí yo le he hecho un listado de las fuentes consultadas, no la voy a leer porque aburre, pero ustedes la pueden ver, la bibliografía sobre depresión y estrés postraumático en mujeres con pérdidas voluntarias o inducidas, el aborto y la salud mental, heridas de aborto, consecuencias psicopatológicas del aborto en la mujer, síndrome post-aborto. Bueno, es toda esa bibliografía científica consultada y en la cual me he basado para ver el síndrome post-aborto, el SPA. Bien. El SPA suele aparecer tardíamente, no necesariamente aparece a los días, a las semanas, etc. Pueden pasar meses y pueden pasar años. Y es lo que confunde y complejiza. Y ustedes me van a decir, ¿cómo? Si usted dijo que hay un trauma,
Si usted dijo que hay un duelo, está bien, pero el ser humano es complejo. Y nosotros tenemos mecanismos de disociación. O sea, en nuestra personalidad, en nuestro psiquismo, podemos disociarnos. Ustedes verán cómo hay personas que hacen tremendas barbaridades, ¿no es cierto? Y tienen una actitud que es incongruente, digamos, o diferente con lo que han hecho, o casi opuesta. Bueno, el ser humano tiene la capacidad de disociación. De disociación. Entonces, confunde y complejiza. Cuando no se ha presentado síntomas clínicos, pasado un año, el riesgo se incrementará y será desencadenante de experiencias a posteriori. O sea, cuanto más se tarda en aparecer la sintomatología, ¿no es cierto?, del síndrome posaborto, serán más graves lo que se va a desencadenar en el tiempo. Y se va a desencadenar, por ejemplo, frente a un nuevo embarazo, frente a la incapacidad de concebir un hijo, frente a pérdidas espontáneas, frente a la muerte de un ser querido, frente a festejos o rituales de alto contenido emocional, va a emerger, pero no va a emerger como los síntomas del aborto, como no, totalmente distanciado del aborto en cuanto a los sentimientos, entonces aparece con cualquier otra realidad. Inclusive somáticamente la persona puede somatizar de distintas maneras y no saber que lo que está pasando es que tiene que ver con ese trauma. Bien. El aborto es una alteración grave que a menudo evoluciona a una enfermedad crónica y que ocurre en cualquier tipo de estrés postraumático. Si no se tiene previamente en cuenta y se relaciona con el trauma, puede pasar desapercibida, enmascarada de diferentes quejas psicosomáticas o alteraciones conductuales o mentales. Fíjense, esta alteración grave, muchas veces la persona va a un médico clínico, un médico ginecológico, etc. Pero que al no hablar del aborto, no conectar con el aborto, se toman todos esos síntomas, o con el psicólogo, se toman todos esos síntomas afectivos o somáticos y se tratan el síntoma aislado y no se está conectado con el origen que es, ¿no es cierto?, el trauma del aborto. Los abortos inducidos se asocian con un aumento de problemas de salud mental del 7,8 veces mayor que las mujeres que no abortaron. Esto es de la Universidad Católica de Córdoba. Un estudio que realizó la Universidad Católica de Córdoba. Estoy un poco fuerte. Y el aborto es un factor importante para desencadenar problemas en la salud mental, mostrando trastornos psicológicos objetivos. Esto también es una investigación de la Universidad Católica de Córdoba. O sea, que el aborto desencadena problemas de salud mental, mostrando trastornos psicológicos objetivos. El problema, en la realidad, es que estas mujeres consultan por los trastornos psicológicos objetivos, pero no quedan asociados, ¿no es cierto? No están relacionados con el aborto. Y así es como no sana, persiste. Bien. ¿Cuáles son las categorías más importantes, ¿no es cierto?, de las manifestaciones del SPA, del síndrome posaborto? Bien, como dijimos, es un síndrome, es una cantidad de síntomas. Entonces, un síntoma que siempre aparece, que lo marcan todas las investigaciones, es un estado de alerta, de hiperexcitación, de irritabilidad, ataques de ansiedad, de ira, conductas agresivas, maltrato infantil, o sea, no toleran a los niños, no tolera a los propios o no tolera con los que trabajan, no sé, una maestra jardinera, etc. Una conducta agresiva, maltrato infantil,
dificultad para concentrarse, insomnio. Después aparece también el síntoma de la experiencia repetida, la intrusión, recuerdos súbitos e involuntarios, alucinaciones auditivas, oír llanto del bebé, pesadillas, sentimientos de culpa, síndrome del aniversario, o sea, la reacción depresiva de en esta fecha pasó el aborto o en esta fecha debería tener tal edad el niño, etc. Ansiedad y angustia durante el examen ginecológico. Fíjense que en un grupo que estuve de sanación de heridas post-aborto, las mujeres hablaban que todas, eran 12, un grupo chico, para trabajar bien, hablaban de este síntoma de intrusión. Decían, de pronto van en un colectivo, de pronto están cocinando, de pronto, no sé, están jugando al pádel, y le aparecen, ¿no es cierto?, las imágenes. Le aparece la imagen del aborto, la imagen del momento. O sea, esto irrumpe, está irrumpiendo desde el inconsciente, evidente, porque no hay una voluntad de ir al tema. Pesadillas, bueno, el síndrome, me acuerdo que una decía yo, lo miraba a mi sobrino y decía, mi hijo tendría que tener, claro, el paso del tiempo hace más agudo, más agudo el dolor, más consciente, porque pasa el tiempo y entonces vienen estas comparaciones. Debería tener tal edad, debería, etc. El síntoma de evasión, ¿no es cierto?, constricción, la incapacidad de recordar la experiencia abortiva, ruptura de vínculos, aislamientos, es otra forma, con personas que tuvieron que decidir con la decisión del aborto. Generalmente se rompen los vínculos, la persona se aísla, aparecen los abusos de droga, de consumo de alcohol, de trastornos alimentarios, pensamientos suicidas y tendencias autodestructivas. Entonces, muchas veces se trata la idea, se trata el intento de suicidio, se trata el trastorno, se trata el consumo de droga, no, pero no se trata la esencia del dolor, de ese duelo no resuelto. Otras manifestaciones del SPAC son la disfunción sexual, esterilidad, abortos espontáneos, partos prematuros, embarazos expiatorios, involucrarse en movimientos pro vida como reparación o pro aborto, como expectativa inconsciente de fortalecer aquella idea que los llevó a tomar y que la decisión, y para fortalecer que la decisión era correcta y razonable. Bien. Los síntomas básicos, o sea, esto es un poco repetitivo, pero son importantes, es la reexperimentación del acontecimiento, la evitación de estímulos asociados y una activación persistente. Esto es un poquito más de lo mismo, pero cómo aparecen los recuerdos, las imágenes. Estaba con una mujer que se dedica a acompañar sanaciones individuales, que esto es otro proceso que después les voy a comentar, y me decía que les aparecen, por ejemplo, el color de las puertas de la clínica donde estuvieron, o los ruidos que había en ese momento, ¿no es cierto?, aparecen esos recurrentes, le vienen, ¿sí? Y terminan siendo pensamientos recurrentes, intrusivos, ¿sí? Que de alguna manera, o lo que se llama ilusiones, alucinaciones, los flashbacks, o sea, que le vuelve, o sea, le vienen esos flashes permanentemente. El síntoma de evitación y embotamiento, los pacientes evitan los estímulos asociados al aborto, eso conscientemente, ¿no? En estado de embotamiento, falta de interés por la actividad. O sea, acá uno de los daños que produce es el deterioro o cómo la persona se deteriora en todo un desarrollo social, laboral, etc. Entonces tiene problemas en el trabajo, problemas con los compañeros, problemas para avanzar, etc.
la sensación de un futuro sombrío, pesimismo, desesperanza, y por ahí se lo adjudica a cualquier otra cosa, ¿no? Sensación de desapego, restricción de la vida afectiva. Fíjense cómo va afectando, ¿no es cierto?, la vida afectiva. Síntomas de activación. Es cuando la persona, digamos, está activada o está como en una actividad que no logra manejar, por ejemplo, no puede conciliar sueños, estado de tensión, irritabilidad, ataques de ira, personas que siempre está enojada, siempre está irritable, siempre contesta mal, dificultades para concentrarse, estado de hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto e inquietud motora, como son, generalmente estos síntomas suelen aparecer en los primeros 3 meses, en los primeros 3 meses, generalmente en los primeros 3 meses, y si no, pasan años. O sea, o aparecen los primeros 3 meses, o si no, pasan años, mucho más tiempo, ¿no? Hasta que se pone de manifiesto. Bien. Otros factores a tener en cuenta, estoy mirando el reloj, pueden, que predisponen al trastorno, o sea que este trastorno postraumático, digamos, de alguna manera lo refuerzan, es el déficit en la calidad de apoyo social, esto es clave, los antecedentes familiares de haber padecido el trastorno. Por ejemplo, hay muchas mujeres que después descubren, hablando con su madre, que su madre también había abortado, o su abuela. Experiencias adversas más o menos extremas durante la etapa infantil, o sea, experiencias a lo mejor de maltrato, de abandonos, de no registro, y rasgos desadaptativos de la personalidad. Rasgos desadaptativos serían problemas de personalidad. Bien. Todo aborto está marcado por una culpa. Y no es un problema moral religioso. Todo aborto, ¿no es cierto?, está marcado por una culpa. Es inherente al ser humano. Y hay 2 tipos de culpa, nos dice esto del aporte de la psicología. Una menos sana, o más enferma, dicho de alguna manera, más grave, y una un poco más sana. Ya vamos a ver respecto de qué. Hay una culpa que se llama culpa persecutoria, que es la más, diría, más grave, más primaria, esa es la palabra, y una culpa depresiva, que es una culpa más elaborada. Y después están los casos extremos de melancolía, de una persona melancólica en una depresión profunda. La culpa persecutoria está relacionada con el instinto de muerte. Entonces la persona queda con resentimientos, temores, autorreproche, desesperación y esperanza. Hay personas que quedan como fijadas en esa culpa persecutoria. Esto es bastante primario y es bastante autodestructivo. Después está la culpa depresiva, que como les decía es la culpa más evolucionada, porque se relaciona con el instinto de vida, o sea, siente que hay un dolor, siente que hay una tristeza y busca salir de esa tristeza. Hay un movimiento psicológico de salir de esa tristeza. Todos los síntomas que padecen esta madre son síntomas post-aborto, ¿no? O sea, yo vuelvo a recalcar esto. Bien. ¿Quiénes pueden sufrir el síndrome post-aborto? Lo pueden sufrir los hombres y las mujeres que han perdido un niño por un aborto, ya sea por un aborto inducido o por un aborto espontáneo. También lo pueden padecer los niños y abuelos que han perdido a un hermano, a un nieto, a un aborto, cuando se enteran
cuando participan, etc. Yo he participado de niños que están en duelo porque su mamá ha perdido un bebé, en este caso espontáneo, pero digo, lo viven. Y si no, perciben que hay algo, ¿no es cierto? Que hay algo que está faltando, que ese hueco, un hueco que hay. Afecta fundamentalmente a las mujeres que han abortado, pero también se verifica en distintos grados en todos aquellos que han intervenido. El padre, los médicos, las enfermeras, ¿no es cierto? O sea, hoy están dando cuenta, ¿no es cierto?, muchas enfermeras o profesionales de la salud, de que, cómo los afecta ese síndrome posaborto, cómo los afecta. Bien. Hay factores que predisponen en mayor medida a sufrir el síndrome posaborto. Hay factores, sí, hay factores que hacen que sea más severo el síndrome posaborto les pasa. Cuando son chicas jóvenes, las menores de edad, cuando ha sido cohesionada con el entorno, ¿no es cierto?, a abortar, la presión por parte de la madre, el padre, o el familiar o amigos que lo llevaron, porque no nos olvidemos que frente al shock y la incapacidad de decidir, digamos, se busca ayuda y terminan muchas veces decidiendo los otros, y la persona actúa en función de lo que los otros deciden por ella. Porque la persona tenía sentimientos contrapuestos de abortar o no abortar. Esto son casos muy dolorosos, ¿no? Porque estaba la duda. Tener reparos morales ante el aborto, suponga ir en contra de los deseos maternales, para padecer depresión, y el aborto suele estar contraindicado en la mayoría de las personas con problemas psiquiátricos. Esto lo dicen los manuales psiquiátricos, es lo único que dicen, pero lo dicen. Vamos a ver por qué dije eso. Bien. Otra evidencia de la existencia del síndrome posaborto es el estudio del 2010 de la doctora Priscilla Coleman en la Universidad de Bowling, en Estados Unidos, donde demuestra que el 52% de las mujeres que se sometieron a un aborto antes de las 12 semanas de embarazo y el 67% que lo hicieron después de las 12 semanas de embarazo, presentan síntomas de estrés postraumático, es decir, síntomas de posaborto, del síndrome posaborto. Esto, bueno, está... Me fui. Esperen. Ahí estaba. ¿Eso estaba mostrando? Eso es lo que leí. Perfecto. Bien. Yo esto lo voy a pasar porque es como la doctora Stanford, es una psiquiatra canadiense. ¿Cómo estoy de tiempo, Débora? Como vos consideres, pero sí, digamos, este material va a quedar, ¿no es cierto? Por más que vos lo trates quizás en los títulos, esto va a quedar, pero me parece que, bueno, todo enriquece. Manejalo vos el tiempo, Cristina. Bueno, es una psiquiatra canadiense que se especializó en síndrome posaborto y señala estadios que la mujer pasa cuando pasa por el síndrome posaborto: desasosiego y tristeza, revivir completamente, fíjense que todos están siempre con esto, todo el mundo coincide en esto, revivir continuamente el momento traumatizante o que aparece, la depresión intensa con un gran sentimiento de culpabilidad. Bien. El aborto produce una gran tensión emocional y la lleva a un desequilibrio psíquico. El mentir, por ejemplo. Quien ha presenciado un aborto queda para siempre con una impresión imborrable de que ha eliminado una vida humana. Fíjense que en Holanda, donde está permitido, aprobado el aborto y demás, uno de los criterios de selección de las enfermeras en las clínicas
es que nunca hayan intervenido o hayan provocado un aborto, o se hayan provocado un aborto, porque se considera que las daña emocionalmente. O sea, que una enfermera que ha pasado por un aborto o ha participado estaría dañada psicológicamente para ejercer su profesión de enfermera, de la salud. Después la OMS, en 1970, dice que las mujeres con alguna señal indicativa de trastorno emocional, la OMS es la Organización Mundial de la Salud, de trastorno emocional, corren mayor riesgo de graves desajustes mentales tras el aborto. O sea, la Organización Mundial de la Salud está reconociendo que las mujeres, ¿no es cierto?, que están con alguna vulnerabilidad psicológica, dicho de alguna manera, tienen riesgo de graves desajustes mentales si se les practica un aborto. Cuanto más serio es el diagnóstico psiquiátrico, más perjudicial es para ellas el aborto. Fíjense lo que reconoce. Incluso entre los no cristianos, porque aunque el aborto no suponga una transgresión a la ley civil, siempre contraría la ley nacional, la ley natural. O sea, lo que está contrariando el aborto es la ley natural, que es lo que toda persona percibe en sí, ¿no es cierto? Bien. Una cosa importante es ver las controversias que hay para reconocer del síndrome posaborto. El síndrome posaborto no aparece en dos manuales mundialmente conocidos. Es el CIE-11, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, no reconoce el síndrome posaborto. Y el DSM-5, que es un diagnóstico de salud mental, de desorden mental, tampoco, que es de la Asociación Americana de Psiquiatría, tampoco reconoce al síndrome posaborto. Esto, bueno, tiene que ver con las controversias que estamos viendo. Bien. Esto es más de lo mismo, lo vamos a pasar. Bien, a mí me interesa mostrar que la mujer, como es esencialmente, ontológicamente, la mujer, digamos, es el arquetipo de la muerte, de la mente humana. Ay, Dios mío, estoy tan mal de la garganta. El arquetipo de la mente humana. O sea, la mujer es un ser que naturalmente cuida lo dañado, hace germinar lo débil, etc. La mujer es un ser en relación. Entonces, el aborto contradice esta esencia, ¿no es cierto?, de la mujer. Entonces, la mujer ahí en ese dibujito está en relación con el hombre, con el bebé muerto, con la familia, con los amigos, con el trabajo, y su malestar se irradia a otras personas. Lo que acá se muestra, que tenía que ver con lo que dije al comienzo de la charla, del título, es cómo afecta a la mujer en lo personal y en lo social. Porque el deterioro de la mujer, el deterioro psicológico, afectivo de la mujer, va a irradiar en todo su entorno social. Va a irradiar en todo su entorno social. ¿Cuáles son los trastornos inmediatos que aparecen después del aborto, posaborto? Pueden aparecer, no todos juntos, pueden aparecer algunos sí, otros no, pero siempre aparecen llanto, insomnio, pérdida de apetito, pérdida de peso, agotamiento, el tragar constantemente, nerviosismo, disminución de la capacidad de trabajo. Fíjense cómo se irradia todo, ¿no? Vómitos, trastornos gastrointestinales, frigidez. Después vendrían las consecuencias físicas y psicosomáticas. Algunas de las consecuencias físicas o psicosomáticas. Como esto también, algunas pueden aparecer, no todas aparecen. Puede aparecer esterilidad después de un aborto. La mujer queda estéril. Puede ser una esterilidad fisiológica o una esterilidad psicológica, de las dos. El tener abortos espontáneos,
nacimiento de niños muertos, trastornos en sus menstruales, hemorragias, infecciones, estar en estado de shock, coma, útero perforado, peritonitis, coágulos de sangre pasajeros, fiebre, sudores fríos, intenso dolor, pérdida de otros órganos, etc. Y uno por ahí cree que está exagerando, y después cuando ve la realidad, todo esto aparece. No todos juntos, pero aparece. Bien. ¿Cuáles serían los efectos psicológicos del aborto? Impulsos suicidas. No es que se quieran matar, pero quieren morir, o sea, para terminar con ese dolor, con esa culpa interna. Sensación de pérdida, de vacío, insatisfacción permanente, sentimiento de luto, pesar y remordimientos, retraimiento, pérdida de confianza en la capacidad de toma de decisiones. La persona se deteriora psicológicamente, su personalidad es como si se descascarara, dicho de alguna manera. Preocupación por la muerte, hostilidad, conducta autodestructiva, ira, rabia, desesperación, desvalimiento, preocupación por la fecha en que debería nacer o el mes de nacimiento. Bien, esto es psicológico. Generalmente esto se tiende a negar, pero aparece siempre, está latente, está latente. Bien, los efectos existenciales. Yo diría, sí, existenciales, tiene que ver más con lo existencial, es la palabra correcta. Es un intenso interés por los bebés, por ejemplo, estar como preocupada por los bebés, instintos maternales frustrados, odio a todo lo relacionado con el aborto, deseo de acabar con su relación de pareja, pérdida de interés por el sexo. Esto lo comentan las mujeres en un encuentro que estuve, dice, yo quisiera sanar esto, yo no quiero tener relaciones, no quiero tener intimidad con mi marido, después de esto no puedo. Y es una cuestión que no la puedo manejar. Incapacidad para perdonarse a sí misma, sentimiento de deshumanización, ataques, temblores, frustración, sentimiento de ser explotada, abuso de niños. Acá hay un testimonio. Nadie me dijo nunca que viviría con esta decisión durante el resto de mi vida. Han pasado varios años, pero mi pena continúa. En uno de estos encuentros que yo estuve, había una señora de 78 años, ¿no? De 78 años, y todavía le seguía, ella lo había confesado todo, pero le seguía dañando el aborto. Bien. En el mediano y largo plazo hay consecuencias sociopsicológicas. Mediano y largo plazo, ¿no? Planteamientos suicidas o intentos de suicidios. No solo el intento de suicidio directo, sino muchas veces autodestructivos, muchas formas de autodestructivas con su propia salud, etc. O se viven accidentando, etc. Recurrir a adicciones, refuerzo del hábito de fumar, abuso de alcohol, abuso de drogas, de fármacos. Bueno, esto lo habíamos visto, desórdenes alimenticios, descuido de los niños o conductas abusivas, o sea, puede bascular entre abandonar los niños o descuidar. Me fijaba, por ejemplo, hay mamás que son muy cuidadosas de sus niños y demás, pero se olvidan de darle el medicamento, el antibiótico a la hora que deben dárselo, o se los olvidan encerrados en un auto, etc. O sea, hay muchas formas de descuidar. Descuido de los niños o abusar de ellos, problemas crónicos en la relación de pareja, rupturas, abortos a repetición de función sexual. Bien. Casi por último, vamos a ver que los síntomas, que muchos los hemos visto, aparecen tanto en el varón tanto en la mujer como en el varón. Yo voy a leer los del varón porque en la mujer estuvimos viendo. Fíjense que en el varón, sea el esposo o sea la pareja, hay rechazo o
surge el rechazo o el temor a la paternidad, después no quieren tener hijos, abandono de responsabilidades, reacciones machistas, impotencia sexual, donjuanismo, fragilidad, rupturas, iras. Bueno, y en ambos aparece esto que lo voy a dejar para que lo lean porque repite mucho. Hace poco me llamaba la atención, les decía, que en una cárcel había un preso que pidió cómo podía sanar, o sea, alguien que está preso, que está, no está en estado de libertad, ni puede proyectar una vida, pero quería sanar porque de joven había participado y acompañado a hacer un aborto a una pareja, a una novia. Bien, hay un acuerdo en general en la comunidad científica que lo más frecuente son los cuadros depresivos que acompañan un sentimiento grande de culpabilidad. Y se despierta una culpabilidad psicológica, autorreproches e ideas de reparación. Este sentimiento es irreversible y en muchos casos permanece durante toda la vida de la mujer. Bien, veamos. Esto es un simposio para que lo lean sobre bioética. Y entonces, eso lo van a leer ustedes después en el... la pregunta sería, ¿hay sanación? ¿No hay sanación para la herida del trauma de aborto? Entonces, la respuesta es que no hay sanación sola, la mujer, sin ayuda, sin contención y sin perdón. Necesita ayuda psicológica, muchas veces ayuda psiquiátrica, porque necesita alguna medicación de apoyo por un tiempo para salir del estado de depresión o el estado de disociación. Hay terapias grupales y hay asistencias y ayudas espirituales de sanación. Yo conozco dos que son procesos individuales que acompañan durante 8 o 9 sesiones individualmente, inclusive esto es gratuito, para poder sanar las heridas de aborto. Y después hay encuentros o retiros grupales, yo he participado también de esto, que como son los viñedos de Raquel, o sea, hay un montón que se manejan. Estos grupales también tienen todo un plus de sentido de grupal entre todas y de descubrir que pueden perdonarse. Recién ahí. Yo he estado, como les decía, en grupos donde había personas de 78 años, de 60 y pico de años, que no habían podido elaborar este dolor. Bien. Bueno, yo a lo mejor me apuré un poquito, pero los tratamientos son con psicofármaco, con psicoterapia, el tratamiento de los sentimientos de culpa y la ayuda existencial. Ahí puse bien a más abajo el proyecto Raquel, que es un proyecto individual. La fundadora es Vicky Thorne, y después está el viñedo Raquel, que es un proceso grupal. Teresa Burken es la fundadora. Actualmente en Argentina, estos procesos grupales de Viñedo Raquel están aprobados por los obispos en Córdoba, en Mendoza, en Tucumán, en Bahía Blanca, en Buenos Aires, y está por abrirse el de Jujuy. Eso es hasta donde yo sé. Bien. Vamos a pasar los testimonios, que ahí los pueden ver. Y a mí me interesa ir cerrando en qué podemos hacer para la crisis del embarazo no esperado. Orientar ante una maternidad inesperada considerada como un problema, o sea, tener equipos para poder orientar y acompañar. Atención en crisis, que son los grupos de psicólogos y trabajadores sociales que trabajando conjuntamente en poco tiempo, en esos 10 días que la ley da desde que la persona va a un hospital público
hasta, esto es cuando va a un hospital público, ¿no? Hasta que tiene que tomar la decisión, ver de poder ayudar a que esa persona piense, evalúe y vea y conozca bien las consecuencias, para que elija en libertad, para que elija sabiendo. Estos son lo que se llama los equipos interdisciplinarios de atención en crisis, ¿no es cierto? Bueno, ahí se muestran todos los problemas, ofrecer programas reales y concretos de instituciones que la puedan acoger, orientar sobre cómo ser madre, mostrar los problemas y las consecuencias del aborto, etc. Y a lo último, lo que queremos proponer es a la comunidad científica, académica y educativa. Postulamos incluir el aborto, ¿no es cierto?, el trauma del aborto en las clasificaciones internacionales, no es fácil esto, ¿no?, del CIE-11 y el DSM-5, pero fundamentalmente lo que sí podemos tener a mano es postular que en las currículas de las carreras de salud, para mí esto es clave, porque el profesional lo ve cuando se está formando, incorporar a las currículas de las carreras de salud, psicología, medicina, enfermería y toda otra carrera de salud, el síndrome post-aborto. Poderlo estudiar y poderlo ver en las currículas. A mí me consta estado de gestión que no está en las currículas de las carreras el síndrome post-aborto. Y también yo vi que había algunas preguntas sobre eso, qué hacer. Hoy por hoy hay que hablar claro con los chicos, con los jóvenes. Sea en el primario, ahí había una pregunta en el primario, bueno, no sé qué margen hay en el primario para hablar, pero hay que hablar claro porque todo está mostrado, los medios de comunicación, las redes sociales, todo está mostrado, no hay cosa, ya sea perversa, dolorosa y demás, que no se haya mostrado o no esté tematizada en películas, en diálogos, etc. Entonces hay que tener un diálogo franco en la educación, frontal, y mostrar todo lo que puede pasar. ¿Cómo me imagino yo en un secundario? Y dando una charla y mostrando esto, cómo afecta a la mujer y cómo afecta al hombre llegar a un aborto. Y cómo es difícil también decidir en cualquiera de las etapas por un aborto, pero también las consecuencias que tiene a futuro. Esto no se está hablando, por más que se diga, no se está hablando. Bueno, eso es todas las referencias para que vean que tienen todo este tipo de bibliografía o referencias. Así que bueno, esto es un poco medio corriendo la clase de hoy. Si querés, Débora, abrimos al diálogo, a las preguntas. Sí, cómo no. Bueno, vamos a acomodarnos. Nos han dejado muchas preguntas, pero primero te quiero agradecer, Cristina, porque realmente es muy, muy claro, muy elocuente. Es doloroso leer y ver esto, sobre todo pensando en esto de que está pasando, ¿no es cierto?, cada vez más en los hospitales, y que no hay una atención verdadera y real a esta problemática. Y yo pienso, si el aborto ha aumentado tanto en los últimos, sobre todo este año, la cantidad de mujeres heridas, ¿no?, que hay en nuestra Argentina, y las consecuencias que tiene. Es interesante ver también esto que afecta al hombre, ¿no?, que también no es solamente la mujer, y a todo su entorno y a los hijos. A la mujer, al hombre, a su familia y a los profesionales de la salud también, ¿no? Sí, sí, de eso nos consta permanentemente. Nos estamos reuniendo con grupos de enfermeras, que hay enfermeras que están sufriendo estrés laboral, digamos, porque les pasa esto, al tener que ver lo que pasa, tienen problemas de sueño, pesadillas, angustia. Bueno, voy a pasar a leer algunas preguntas que me parece que son importantes que vos las puedas responder. La primera de ellas se refiere a ¿qué sucede con la mamá que decide dar su hijo en adopción? ¿Puede presentar alguna sintomatología? ¿Necesita acompañamiento psicológico? Para esta cuestión de una madre que sabe que no va a poder criar a su hijo y decide darlo en adopción. Y se lo tiene, ¿no? No aborta.
en este sentido, psicológicamente? Bien, a ver, vamos por parte. Muchas veces, o sea, lo que sí hay una experiencia acá en ambos, que cuando se le a chicas que pensaban a abortar, ¿no es cierto? O que están pensando en abortar, y se les propone acompañarlas y que tengan el bebé y lo den a adopción, deciden que no. O sea, ese es su bebé y lo quieren tener, digamos, justamente ahí se hace un clivaje. Pero obviamente que la mujer que quiere dar un hijo en adopción hay que acompañarlo psicológicamente. Hay distintos motivos por el cual, hay distintas situaciones, diría yo, por el cual dar un hijo en adopción. A veces son estos embarazos inesperados, pero a veces yo me acuerdo de acompañar a una mujer que, bueno, reconocía que ya había tenido varios hijos con varios esposos en una situación rural, o sea, en una situación de precariedad para criarlo y demás. Y bueno, con esa conciencia y esa apuesta por la vida de que alguien lo iba a poder dar una mejor vida y ella no, y sí, se los acompaña psicológicamente. Creo, bueno, eso lo dirás vos, digamos, hoy la ley da la posibilidad de que tengan los datos los niños y demás para reencontrarse con esa madre o demás, ¿no? Pero sí hay que acompañarla psicológicamente. Pero hay distintos motivos. Bien, aquí hay una persona que dice, conozco una pareja que perdió su primer hijo en un aborto espontáneo. Cuando le preguntan si tienen hijos, ella dice no, y él dice sí. ¿Cómo puedo ayudarlos en su duelo? Bien. Bueno, no sé desde dónde lo ayudará, digamos, pero o sea, para él es consciente de que hay un hijo. O sea, una cuestión que se ha modificado últimamente, inclusive en los abortos espontáneos como esto, es que hagan un proceso de duelo. Yo conozco gente que está haciendo procesos de duelo por pérdidas espontáneas y le han puesto un nombre y lo han bautizado, y entonces después hay una persona que me dice, mira, yo te comento que ahora tenés otro sobrino más, porque yo nunca dije que perdí 2 sobrinos más, perdí este y este lo llamé así y este lo llamé así. Digamos, esto tiene que ver con una cuestión de humanización, ¿no? Que vamos, en eso creo que hemos ganado, porque antes era, tuvo una pérdida. Si tiene una pérdida, es como si hubiese perdido, no sé, perdí un paquete, ¿no? En realidad, digamos, es un hijo que se perdió, que murió. Bien, y Cristina, Bueno, como ¿qué como hacer vos... con esa persona? Decir que tiene que conectarse, que ponerle un nombre, que despedirse, porque bueno, no vino al mundo, pero no evolucionó más su vida, pero estuvo. Respecto a la OMS que vos mencionaste, que se coloca, ¿no es cierto?, alguna referencia a los efectos, aquí te preguntan si hoy la OMS sigue publicando las consecuencias del aborto. No es que publique las consecuencias del aborto. Eso es lo que yo comenté, es que en 1970 creo que era, reconoció que el aborto en personas con trastornos psicológicos los agravaba. Solo esa referencia. Está publicado, digamos, está publicado desde esa. Se reconoció que las personas con trastornos psicológicos o con debilidad psicológica, además con problemas psicológicos, el aborto realmente no era recomendable, porque agudizaba todos los síntomas. Bien, aquí otra persona dice, quisiera preguntar, en una mujer abusada, violada, con o sin producto de embarazo de la violación, ¿cómo puede afectarle el aborto? Es decir, una mujer violada con producto de embarazo y mujer violada que no queda embarazada del abuso, pero después se embaraza y decide abortar. Claro, acá está colocando la cuestión del embarazo producto de una violación o de un abuso, ¿no? Bueno, lo mismo... ¿Se aborta o no aborta? Claro. ¿Cómo le afecta? Lo mismo, bueno, hay que acompañar, pero digo, yo tengo un caso muy reciente ahora,
de un aborto, producto de un abuso de un padre que la entrega a un conocido para que abuse y demás, será por razones económicas, y una chica más o menos grande, 28 años, aborta, pero está en un estado de depresión y de desesperación. Está buscando ayuda. O sea, más allá de que, entre comillas, ella ha sido abusada, es una víctima y demás, pero el aborto la descolocó. Bien, bueno, aquí en relación con la violación preguntan si es verdad lo que se dice siempre que la mujer violada mata a su bebé porque le recuerda al violador. No necesariamente. No necesariamente. Tengo una chica que estoy ayudando, una chica inclusive humilde, vulnerable, que quiso tener, dice, es mi bebé, o sea, es producto de una violación de su padre, el padre está preso ahora, ella ahora va a cumplir 15 años, y ella lo vive su bebé, o sea, es mi bebé, ¿no? Bien, bueno, aquí preguntan muchos dónde van a poder después tener esta grabación y el PowerPoint que Pero vos eso compartiste lo vamos a mandar hay que después ver cada por caso, mail. ¿no? Hay que ver cada caso. Mm, mm, Hay distintos tipos de contextos de abuso. mm. Bien, bueno, lo vamos a mandar después por mail a todos los que se inscribieron el video y el PowerPoint, ¿sí? Eso lo vuelvo a repetir porque lo están preguntando mucho. Bien, Una persona, pero no sí, es un atenuante ajá, para padecer el síndrome post-aborto el que haya sido producto de una ajá, violación. bien, bien, bien. Aquí preguntan, quería saber, ¿qué se puede hacer por una persona que no aparenta ninguna de esas manifestaciones típicas del síndrome, pero se sabe que sí abortó? Bueno, pero hay que ver la persona qué quiere hacer, en algún lado qué edad tiene, demás, en algún lado va a emerger, algo está latente eso, ¿no? Yo no la puedo forzar a que haga emerger el dolor, la depresión o demás. Pero bueno, yo diría, si es conocido o familiar, estar como atento, digamos, que en algún momento emerja algo. Bien, aquí otra persona pregunta si la mujer que abortó y confiesa a un sacerdote esta experiencia, lo habla, lo ha expuesto en su familia y se arrepiente de ello, ¿necesita sí o sí de ayuda psicológica? Si ella no siente que no lo necesita, no, digamos, eso de expuesto en su familia es una cosa que últimamente están haciendo. Esta señora grande quería contarle a sus nietas para que aprendieran lo que ella había padecido por haber abortado. Me acuerdo que para mí fue muy, muy, muy fuerte, cómo contarle a los nietos, ¿no? Bueno, había otra que le quería contar a los hijos, etc. ¿Por qué me fui a parar acá? Si es necesario, además de la confesión y de manifestarlo, un Claro, sí, acompañamiento según si lo psicológico. necesita. Según si lo necesita, porque yo he hablado con sacerdotes y de personas que se confiesan 5, 6, 7 veces y no logran calmar, digamos. Mm. Si realmente ha logrado perdonarse. El problema último es que ella no logra, es que no, la mujer no logra perdonarse, ¿no? Entonces, por más que se confiese, no logra perdonarse. Por eso en estos retiros de sanación, donde son varias y donde comparten, todas ven y ven, digamos, esto desde la misericordia, que todo el mundo puede ser perdonado. Bueno. Bien. Bueno, Cristina, yo te quería preguntar también algo que te escuché decir en otras oportunidades, recalcar un poco la cuestión del adolescente, ¿no? En el síndrome posaborto, ¿podríamos decir que la adolescente que aborta es la que después queda más vulnerable a lo largo de la vida? Sí. ¿Podés ahondar un poquito ese concepto? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien. Yo creo, digo, habría como varias cosas, pero primero porque ella está en una etapa de la vida donde todavía le falta proyectarse y donde le falta madurar psicológicamente, ¿no? O sea, le falta madurar psicológicamente y demás.
Entonces, con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, y la madurez, se hace más profundo, digamos, la vivencia o se toma más conciencia, digamos, de lo que realmente hizo o pasó, ¿no? Entonces, y las consecuencias, digamos, y todos los síntomas, cualquiera que ellas tengan, ¿no es cierto? Porque bueno, en la adolescencia por ahí hay como mucho para tapar, digamos, en activismo y demás, pero también caen en drogas, caen en consumo, en actividades autodestructivas, etc. Todo esto, digamos, que va apareciendo, hace que trunque bastante su vida, dicho de una manera. Porque su vida está, digamos, por proyectarse, y de pronto van a aparecer todos estos síntomas de alguna manera. La tristeza, la angustia, los flashbacks, entonces, y eso lo va a tener que tapar con algo, ¿no es cierto? Y todavía tiene mucho tiempo de vida. Entonces, digamos, es como que se daña más, diría yo. Porque Sí, incluso aunque pueda haber menos culpa, diríamos, porque fue obligada por el entorno, ¿no? La cuestión esa también, de que no necesariamente el no claro, haber decidido por sí misma no pero le el quita el registro, por síntoma. eso lo del esquema corporal, pero el registro, yo dejé que mataran mi bebé adentro mío. Es una cuestión muy, muy dolorosa, ¿no? Muy Sí, 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 dolorosa, sí, sí. muy Ahora, dolorosa. qué increíble que esto en la educación de los colegios, ¿no? Tanto que se hace hincapié en la educación sexual, esta parte no se explica, no se les está No se explica, diciendo, no se les exacto. explica. No se explica, Entonces y no se hay una explica todo este ignorancia muy daño y grande. este padecimiento y este sufrimiento. Mm. ¿Sí? Cristina, acá hay una persona que pregunta si vos conocés, digamos, si hay un programa de formación para gente que pueda ayudar a mujeres con posaborto, si hay hay lugares, bueno, eso después si querés nos los podés pasar y lo informamos, para que las personas se puedan formar para ayudar a otros, y si hay algún programa de seguimiento, es decir, con pasos a seguir de cómo se ayuda a una mujer con síndrome posaborto. ¿Hay instituciones? Sí. Por ejemplo, en el viñedo de Raquel, yo hice o sea, me fui capacitando con lecturas y demás, con el grupo de mujeres que ya estaban capacitadas, y después fui a un primer retiro donde yo fui, entre comillas, como observadora, participante, para aprender todas las etapas y momentos, ¿no es cierto?, del duelo. Y entonces se pueden acercar a estos. Y después está el otro, que es el proyecto Raquel, que también hay gente, yo te puedo mandar contactos y demás, según en qué provincias, no están en todas, o no tengo los datos de todas, tampoco están en todas, pero acercarse y te formás, haces el proceso vos, o sea, porque pasás por la culpa, por el duelo, por la bronca, por el enojo, hasta que te reconciliás y después le pones un nombre al bebé, o sea, vas pasando por toda una etapa de sanación de un duelo, bueno, es eso. Bien, aquí agrega una persona que en Argentina está Proyecto Esperanza, que es muy parecido a Proyecto Raquel, que está a cargo de Raquel, que está a cargo de Grávida, y Esperanza a cargo de la UCA. También están aprobados por los obispos de todos los lugares donde se realizan. Sí, nos llamó la atención que, bueno, ustedes saben que aquí se han inscrito más de 500 personas, y cuando les preguntábamos qué asociación pertenecían, la cantidad de asociaciones que hay para ayudar a las mujeres. Eso nos sorprendió, como pequeñas células, ¿no?, a lo largo de todo el país y de todas las provincias, donde hay grupos que generalmente son voluntarios, que ayudan y que se están capacitando, ¿no?, para esto. Sí, Con lo hay cual... un crecimiento en este momento, hay un crecimiento. Yo este sábado tengo una reunión con el obispo de Córdoba, el arzobispo de Córdoba, no yo, digo, de grupos y movimientos en general, y donde, bueno, quiero evaluar esto, digamos, qué se conoce, Bien. Pero en este momento yo te diría que estamos en un clivaje hacia adelante, de que hay como mucha gente abocada a esto y que se quiere capacitar. Muchos se pueden capacitar, hombres, mujeres. Es más, los retiros del viñedo de Raquel y los de Proyecto Esperanza también son para hombres también. Y no solo para la mujer que abortó, son para médicos, para enfermeras. Esto es importante que me olvidé de decir.
Los médicos y las enfermeras que se sientan dañados por haber sido obligados a participar o a ser parte de un proceso de aborto, pueden hacer un proceso de sanación. Bien, por último, bueno, para ajustarnos al tiempo que ya nos hemos pasado, pero bueno, valía la pena poder escuchar toda tu exposición, Cristina. Me gustaría que nos puedas decir resumidamente un poco la experiencia que están teniendo en Córdoba en algunas consejerías pro vida dentro de los hospitales, donde grupos de profesionales se han formado para recibir a la mujer vulnerable que está pensando en abortar y le hacen un acompañamiento en esos 10 días que le da la ley para poder, diríamos, lograr que la mujer se fortalezca y siga con el embarazo. ¿Cuál es la clave ahí? ¿Qué es lo que ustedes encontraron? Obviamente está cada caso concreto, ¿no? Pero ¿qué elementos ustedes consideran bueno, que... la mujer consulta, va Sí. al ginecólogo o al médico de guardia, lo que sea, que quiere abortar, ¿no? Sí. Entonces, se hace la primera entrevista y se pasa al equipo de crisis, que es un psicólogo y un trabajador social. Entonces ahí ya se tienen datos, se le dice que se la puede acompañar, que se la quiere ayudar, que si ella, y tiene que firmar un consentimiento si quiere que se la ayude y saber todas las consecuencias que sería del aborto, lo que le puede pasar. Bien, si el proceso sigue, se hace una contención, se le va explicando las consecuencias, se va viendo su situación. Para eso el trabajador social, o sea, a lo mejor no tiene trabajo, a lo mejor la echaron de la casa, a lo mejor el padre quiere que se vaya de la casa, el novio quiere que lo tenga el bebé, o sea, ¿cuál es la situación para decir, bueno, vos tenés esta salida, desde el Estado te podemos ayudar con esto, de estas asociaciones con esto? Y se la invita, que es, digamos, como el arma, a una ecografía. O sea, en la experiencia en Córdoba de ambos, que yo he trabajado un poco con el doctor Cubertino, cuando la mujer pasa por la ecografía y ve el bebé, se hace un decantamiento. Un clic. Sí, un clic, ¿no? Entonces ya no es un manojo de células, ya no es una cosa, etcétera, sino que es alguien que se mueve, que está latiendo y demás. Entonces eso es un clic. Y no se la fuerza, ¿eh? La idea es que pueda libremente, pero que sepa lo que va a elegir, que sepa las consecuencias, pero también que sepa todas las posibilidades, porque no es solo la consecuencia de lo que te va a pasar. Convengamos que frente a una situación así, tiene que ser, bueno, ¿en qué sigo trabajando? ¿Puedo trabajar? ¿Puedo estudiar? El Estado te puede ayudar con 2 años dándote Claro, que pueda tomar la decisión. Se te van a ayudar con el primer año del bebé, ¿cómo se llama? Sí, se llama Sí, así. la ley de los 1000 días. Sí, sí. La ley de los 1000 días. Te pueden, bueno, todo esto, digamos, ¿no? Pero bueno, no es lo que abunda, ¿no? No es lo que abunda. Yo recuerdo la capacitación que dieron en el Ministerio de Salud, apenas salió la ley, que la única preocupación de lo que le enseñaban a los profesionales de salud era que la mujer llegaba, pedía el aborto y que ese mismo día firmara el consentimiento para que el aborto se hiciera. Y luego, una vez que le hacían el aborto, que se fuera con la anticoncepción puesta, diríamos, que no vuelva a embarazarse, ¿no? O sea, ninguna preocupación sobre la mujer, ninguna. Claro. Y eso se capacita. Bueno, aquí agradezco que está Alejandro Barceló también de la universidad. Cuánto que hay que hacer para la capacitación de los que estudian, ¿no? Los profesionales de salud, Alejandro, vos sabrás también, que esto se conozca, ¿no? Los que estudian medicina, los que estudian enfermería. Es clave. Sí. Bien. Bueno, Cristina, te agradecemos nuevamente desde Prodesi por esta generosidad tuya en dar a conocer esto. Esto después se replica a todos aquellos que te puedan escuchar y lo mismo la información. Y damos entonces por cerrado este encuentro. Les agradecemos a todos los mensajes. Ahí vamos a tomar nota y guardar todo lo que nos están poniendo y que se están ofreciendo y que incluso están haciendo preguntas puntuales, que te las haremos llegar, Cristina, también. Y bueno, nuevamente seguimos desde Prodesi trabajando para poder ayudar en lo que podamos en esta realidad que nos atraviesa a todos, como argentinos, para poder, desde donde cada uno esté, poder hacer algún bien en esta realidad que nos toca.
nos toca hoy en la Argentina. Gracias nuevamente, gracias Ignacio Larriba también por estar Gracias a todos, presente, y, Joaquín. bueno, una alegría haber Gracias compartido. Inés por toda la organización detrás también, la logística, muchas gracias. Y bueno, seguiremos en este camino para ayudar. Bueno, Buenas noches a a todos. disposición de ustedes lo que necesiten. Gracias, Muchas muchas gracias, gracias. doctora. Adiós. Chao, hasta luego.